Iniciamos. Bueno, muchachos, entonces, bienvenidos pues a esta sesión del día de hoy. Hoy ya arrancamos pues como tal introducción a lo que es prototipo pues de media. Pues obtuve muy buenas retroalimentaciones del ejercicio que hicimos pasado. Cada uno pues vio que pues había potencialidad en muchas de las ideas, en cuanto se podría hacer como un híbrido interesante ahí. Hay otras que sí se perfilaron pues más que otras. Cada equipo pues de pronto lo ha llevado pues a cabalidad o a consenso en el equipo. Pero lo importante es que ya iniciamos pues como tal una fase de prototipado de media, en los cuales ya tengamos como ciertas funcionalidades, ya verdaderamente podamos tener como tal algunas de las funcionalidades principales, al menos en este curso de gestión. Lo que se pide es que una de las grandes funcionalidades que obviamente cumplan con tu propuesta de valor, las haga, ¿sí? En el caso de las plataformas de servicio, en esta circunstancia o pandemia que nos encontramos, pues obviamente se facilita un poco más que aquellas personas que están trabajando, por ejemplo, con el tema de productos físicos, ¿sí? El tema de productos físicos, pues sí, claro, el gran inconveniente en ese momento para hacer un gran producto tipo de media es el tema pues de la adquisición de algunos materiales, laboratorios, acceso a laboratorios, que obviamente en esta fase pues nos aprovechamos mucho de eso para poder llegar pues como tal a algo físico. Pero pues para eso pues podemos utilizar herramientas ya de ensamblado, bien interesantes, de simulación, ¿sí? Que realmente pues nos permita como tal llegar a unas funcionalidades un poquito pues más avanzadas. El tema de los prototipos que van a trabajar con plataformas de servicio, pues créanme que se puede llegar un poquito más ante esas circunstancias. Tanto así que ayer leía un artículo que me gusta leer mucho los días lunes acerca del impacto que ha tenido pues la pandemia en el tema digital, ¿sí? La cantidad de productos digitales que se han creado en esta pandemia ha sido increíble. O sea, haga de cuenta que lo que iba a pasar en el año siguiente, en el 2021-2022, se está acelerando de una forma abismal y que obviamente ha obligado a que muchos de los productos de plataformas digitales en ese momento salgan en pocos meses, ¿sí? Entonces, es ahí donde uno de los grandes sectores que ha sido como menos damnificado por todo este tema ha sido el tema de los activos digitales. Entonces, hoy vamos a mirar, yo le llamo pues una especie de taller de prototipado a media, lo vamos a ir haciendo pues segmentado, y les quiero compartir pues una información importante para los equipos, por ejemplo, de trabajo, ¿sí? Los equipos de trabajo deben tener claro que en este momento pues ya ustedes tienen una alternativa perfilada, obviamente, justificada para trabajar, ¿sí? Ustedes obviamente como equipo de trabajo toman la decisión como tal qué alternativa ustedes verdaderamente van a trabajar, ¿sí? Y hoy lo que quiero mostrarles es como la guía de ruta que vamos a tener durante esta fase de prototipado de media. De ahora en adelante, muchas de las sesiones que vamos a tener pues van a ser sesiones también por personalizadas, porque precisamente pues vamos a hablar del cómo, ¿sí? Lo que es esa semana, vamos a trabajar fuertemente pues en lo que yo le llamo taller de herramientas de prototipado rápido. Y ya a partir de la siguiente, lo que son este tercer corte, ¿sí? Muchas de las citas que vamos a tener pues van a ser así personalizadas. Entonces, para poder lograr pues un prototipo de media un poquito más efectivo. Ahora, aquí tenemos algo también que aclarar. Ya nos encontramos en esta fase de prototipado y también nos vamos a encontrar en una fase de testeado, ¿sí? ¿Qué es el testeo? Es una fase final dentro de este proceso pues, de innovación en el cual nosotros tenemos como usuarios y creadores testear dentro del equipo de trabajo o en su núcleo más cercano su plataforma o su producto o su servicio. Y aquí es donde quiero también tener claridad que vamos a hacer uso y vamos a potenciar en cada equipo, aquí donde ya vamos a sacar como tal esa casta a nivel de desarrollo y de implementación, ¿sí? Posiblemente en un equipo de trabajo hayan personas de muchas ingenierías y obviamente a esas personas vamos a asignar pues como tal esas tareitas puntuales que deben hacer en el equipo. Entonces ya les voy a mostrar cómo se hace eso. Como introducción al prototipado a medida, cuando ustedes escuchen la palabra prototipado a medida es porque aquí es donde ya empieza a validarse la propuesta de valor, ¿sí? Donde ya empieza a hacerse un poquito más funcional las cosas. Y cuando digo un poquito funcional, no es simplemente como que, ya, mire, ya se volvió interactiva mi plataforma. No, al menos que usted cumpla con alguna función principal de lo que usted ha hecho. Para eso, pues yo tengo unos consejos siempre
al momento de involucrarse con el prototipado de media, los consejos que son personales para usted. ¿Cuáles son los consejos que normalmente yo le digo a los equipos que sigan para poder construir pues su prototipo? ¿Sí? Bien interesante, en esta fase de media. Mi primer punto clave es que creen un listado de características prioritarias, ¿sí? Yo sé que en este momento, supongamos que en el equipo de Ángela, Diana, Mateo, compañía, ellos han dicho, bueno, vamos a hacer una mezcla, por ejemplo, con la plataforma de Ana, de pronto con la plataforma de Ángela, esa fue la decisión que tomamos en el equipo, pero una recomendación que uno siempre hace cuando ya tiene una idea perfilada y que ha sido retroalimentada, uno hace una especie de clasificación. ¿Sí? Eso es como un listadito que uno empieza a sacar de características necesarias, es decir, cuáles son las características necesarias, obviamente, de mi aplicativo, de mi plataforma, a resolver, o sea, las que son verdaderamente útiles para cumplir mi propuesta de valor. Pero también hay características que son medianamente necesarias, o sea, no necesariamente pues son full principal, pero que hacen parte pues del proceso. Y también hay características innecesarias. ¿Esto por qué hago esta clasificación? Para que el equipo como tal de ingeniería y el equipo como tal de innovación analicen por dónde arrancar. Supongamos que si yo tengo una plataforma para enviar domicilios menores a 10 minutos, entonces obviamente me tengo que preocupar por mi característica necesaria, que es lograr eso, ¿sí? Cómo yo articulo mi logística con las personas para poder cumplir con ese tiempo, ¿sí? Y esto es necesario porque una de las características del prototipo de medida es que cumpla con la función principal. Puede que no cumplan con muchas funciones de que ustedes han dicho, ¿sí? Puede que ustedes me digan, profe, ¿te acordás cuando la exposición que te mostré, pues que teníamos un tema de predicción, que teníamos listo, pero miremos a ver si no es necesario o es innecesario o es primordial para cumplir como tal la propuesta de valor. Ahí donde tenemos que hacer como esa identificación, qué es lo que vamos a cumplir como función principal para que se vea claramente mi propuesta de valor. Como les digo, un prototipo de medida todavía no está preparado como tal para salir, ¿sí? Porque pues todavía hace falta ciertas cosas. El segundo punto importante es tengan en cuenta los costos a la hora de diseñar, ¿sí? Ahora sí, y muchos de ustedes reciben retroalimentación de esa parte. Muchas veces las personas que están metidas en el mundo de los negocios no le importa muchas veces en qué fase están, ¿sí? A mí me ha pasado muchísimo, que de pronto estoy sacando algo nuevo y yo apenas estoy en fase de conceptos y de una me dicen, bueno, ¿cuál es su precio? Uf, pucha, duro, ¿sí? Eso es duro. Obviamente uno hace un bosquejo, uno hace como tal un aproximado, pero eso obviamente tiene que ya empezarse a ver desde ya, desde el tema de prototipado de media. ¿Por qué? Porque pues al final, en el pitch final que vayamos a tener, es un pitch final que verdaderamente sí importa mucho el costo como tal de producción. Entonces, cuando digo que tengan en cuenta los costos a la hora de diseñar, ahí sí que hay que empezar a sacar los que son expertos en costos de los equipos de trabajo, el tema financiero. Es importante que ya empecemos a analizar pues esos costos fijos y esos costos variables que puedan incidir al momento de yo sacar ese prototipo. Ahí sí es de suma importancia hacer eso. Eso es otro de los consejos que les doy para esta fase. 3. Seleccione bien los materiales a utilizar. Eso es clave. Para mí es muy importante que nos se reúna el equipo de ingeniería, ¿sí? El equipo de desarrollo, y que verdaderamente potenciemos una muy buena elección de materiales. Ejemplo, si yo estoy trabajando con el tema pues de secado del café, bueno, vamos a empezar a mirar qué posibles materiales y obviamente esto va muy ligado con el paso número 4, con seleccionar bien los proveedores que posiblemente vayamos a tener, ¿sí? ¿Quién me vende esto? ¿Quién me vende esta lámina? ¿Quién me vende esta tela? ¿Quién me vende tal cosa? ¿Quién me vende este componente electrónico? ¿Cuál va a ser como tal el componente principal? Si lo voy a hacer en Android, si lo voy a hacer en plataforma de iOS, si lo voy a hacer inicialmente multiplataforma, voy a utilizar tal programa para hacer esto. Aquí donde ya el equipo de ingeniería empieza fuertemente a debatir el cómo, ¿sí? El cómo lo voy a empezar a hacer, ¿sí? Yo sé que ustedes han hecho un prototipo de baja muy bueno, en donde ahí lo que uno se preocupaba era que se veía la apariencia y las funcionalidades que va a tener a futuro, pero luego esas funcionalidades que va a tener a futuro, mira, necesitamos una base de datos. ¿Qué posible base de datos podría trabajar aquí? ¿Sí? Entonces, es aquí donde tenemos que ser muy unidos todos, ojo, todos, no necesariamente los del equipo de trabajo, ¿sí?
unidos todos para saber muy bien elegir esos materiales con los cuales vamos a resolver ese prototipo. Y por ende, los famosos proveedores, porque los proveedores me permiten a mí tener como una cotización aproximada de cuánto me podría costar. Y muchas veces cuando uno está seleccionando los materiales, aquí es donde vienen los temas de factibilidad, ¿sí? De la solución, donde uno dice, ah, mira, esa solución ganó, pero habíamos dicho que era factible, ¿pero por qué? Ah, porque pues tenemos el talento para hacerlo, ¿sí? Ah, que supongamos que, uy, no, necesitamos un programador senior a futuro, ¿sí? Bueno, ¿cuánto vale? ¿Sí? Porque eso tiene que estar aquí dentro de los costos a la hora de ¿qué? De diseñar. Entonces tengan en cuenta siempre, ahora en esa fase, cuáles serían los posibles materiales a utilizar y los proveedores que ustedes van a tener claves o alianzas en algún momento. Uno puede tener una alianza clave ahí para poder desarrollar ese prototipo. Yo siempre digo, uno nunca puede dejar a un lado la competencia, ¿sí? En cualquier fase que esté uno de la innovación. ¿Por qué? Pues obviamente porque constantemente todo el mundo también está haciendo, todo el mundo está mejorando, todo el mundo está prototipando. Y obviamente necesitamos estar viendo qué están haciendo para poder yo ver si mi propuesta de valor con la cual yo quiero sacar está siendo como tal atentada. Y finalmente, potencializar tu identidad de marca. Es la oportunidad para que esa identidad de marca que ustedes han generado se potencialice. ¿Y cómo así potencializarla? Empezar a divulgar en redes, crear todo el tema pues de mejorar el eslogan, la apariencia, el empaquetado, ¿sí? Posiblemente aquí haya un muy buen aporte en el tema de diseño, ¿sí? El tema pues de cómo yo puedo comunicar con lo que estoy haciendo. Aquí es donde ya se despliega paralelamente al desarrollo del prototipo todo ese tema pues de marketing y publicidad. Y por ende, todos estos puntos, estos 6 puntos que tengo aquí, deben estar o deben converger en algo que yo le llamo en el equipo de trabajo el plan de implementación para el prototipado. ¿Qué es el plan de implementación para el prototipado? Es un cronograma de trabajo sencillo, cronograma donde vamos a colocar ya responsabilidades puntuales del equipo de trabajo. Es donde si el que sabe electrónica, bueno, vamos a aprovechar del que sabe electrónica. Si el que sabe mucho de procesos, finanzas, sacar costos, flujos de caja, flujos de fondo, ¿sí? Las tasas de retorno a futuro, utilicemos a esa persona ahí. No pongámosle tareas a la persona que de pronto no tiene un dominio en el tema. Y el plan de implementación, ¿para qué nos va a permitir como tal avanzar? Nos va a permitir también identificar las falencias que hay en el equipo. ¿Sí? Porque posiblemente, uy, mira que no tenemos esa persona clara aquí. Ahí es donde ya uno empieza a mirar cómo el equipo puede ir creciendo o en algún momento subcontratando algunas de las funciones que uno puede tener a futuro, ¿sí? Por ejemplo, cada vez que yo hago un prototipo de algo, yo hago mi plan de implementación. Obviamente, ya uno conociendo a su equipo de trabajo, pues ya uno sabe cada miembro del equipo de dónde puede trabajar, ¿sí? Pero a veces, dependiendo del prototipo, dependiendo del contexto, ¿sí? Por ejemplo, a veces hemos trabajado en temas de salud, en farmacias, en medición de medicamentos especializados. Siempre que hay un tema específico, pues debo tener una persona experta en eso, ¿sí? Entonces ahí es donde ya uno, las famosas auditorías o uno paga por las asesorías de esa persona, porque obviamente para poder cubrir todos los frentes necesitamos pues como tal ese personal, ese talento específico. Entonces el plan de implementación es como una especie de diagrama de Gantt, una especie de diagrama de Gantt sencillito donde uno tiene actividades, pero las actividades van ligadas pues a un responsable, ¿sí? Supongamos que alguien va a trabajar en identidad de marca, es porque esa persona pues se siente preparado para hacerlo, ¿sí? Es porque alguien desde equipo dice, no, yo me voy a atrever a hacer esto. O muchas veces uno no puede saber las cosas, pero uno dice, no, me voy a atrever a hacerlo porque tengo más o menos como tal el conocimiento para poder llegar allá. No necesariamente uno tiene que ser el experto pues en el tema, ¿sí? Y aquí es donde ya cada equipo debe empezar a generar ese plan de implementación para este prototipado de medidas. Vamos a potencializar las habilidades que cada uno tiene. Y yo sé que cada uno tiene unas habilidades. Ya ustedes para egresar, yo sé que ustedes son buenos para algo, ¿sí? Ustedes son buenos para algo. Mira, este pelado es bueno en electrónica, este pelado es bueno en programando, este pelado. Pero como te digo, nos vamos a ayudar todos. O sea, no quiero que solamente, si de pronto cuando ya veamos la socialización de este plan de implementación que cada equipo va a tener,
vemos que hay una falencia de algo y si en el equipo pues alguien nos puede colaborar en esa parte, pues vamos a aprovechar también, ¿sí? La idea es que entre todos creemos como una sinergia bien interesante alrededor de. Como ya vamos a apuntarle a una funcionalidad, pues obviamente tenemos que estar muy claros en esa parte. Entonces esos son los consejos que yo inicialmente para poder arrancar esta fase de prototipado a medida, ¿sí? Creen un listado, muchachos, de cosas prioritarias que ustedes consideren que dentro de su prototipo que crearon de baja son vitales empezar a resolver, ¿sí? Son vitales empezar a hacer esta función, ¿listo? Y también pues van a haber cosas innecesarias por ahora, como de pronto posiblemente cosas de forma, cosas formal estético, ¿sí? Que de pronto pueden parar un momentico. ¿Listo? Tengan en cuenta a la hora los costos, los materiales, los proveedores, estén mirando pues la competencia y aprovechen pues ese momento para potencializar su identidad de marca que ustedes están generando. Pero entonces, como abrebocas, Profe, dime. una pregunta, o sea, usted dice selecciona bien los proveedores, pero Ajá, digamos que hay alguna cosa que yo no tenga un proveedor como tal, sino que, digamos, yo lo tenga que mandar a hacer y no tenga como la información. ajá. Precisamente Entonces entonces, allí, no, tú me dices, ve, profe, mira, necesitamos esto y tú me lo compartes y yo te puedo dar la asesoría de dónde posiblemente quién podría ser tu proveedor. listo, O sea, profe. tú me dices, ve, profe, mira que estamos varados porque no hemos encontrado esta parte. Entonces tú me dices y obviamente te podría hacer como la articulación, quién podría ser. Porque está la clave, Listo, ¿no? Muchas profe. veces uno tiene como, uno sabe el componente que necesita, pero a veces le hace falta, pues, es como tal ese proveedor clave que uno necesita ahí. Entonces, ese plan de implementación es de vital importancia, muchachos, que lo empiecen a armar en los equipos de trabajo, ¿sí? Bueno, vamos a colocar tal, somos 4, tú te vas a encargar de esta parte, tú te vas a encargar de estas responsabilidades, para que todos quedemos con un rol interesante, ¿sí? Y aquí es donde voy a aprovechar cada una de las habilidades que tienen las personas. Ahora, luego, cuando ya terminemos esta fase de prototipado de medida, nosotros pues vamos a hacer una fase de testeo, ¿no? O iterar. ¿Qué significa eso? Pues que prácticamente nosotros vamos a empezar a probar ciertas cositas. Obviamente, no como quisiéramos antes de que pasara lo de la pandemia. Porque yo normalmente en este curso lo que hago es testear con el usuario, pues obviamente real, y crear pues como tal un demo day, un día pues de demostración donde vienen pues muchos usuarios a probar y todo esto, pero pues obviamente no se puede hacer. Pero entonces el testeo lo vamos a hacer entre nosotros mismos, y entre sus familiares, entre la familia más cercana, y recibir poco a poco pues retroalimentación con base a lo que estemos haciendo. Entonces nosotros después de que terminemos un gran avance aquí en el prototipado de media, vamos a poder pasar pues a esa fase de testeo e iteración. Ya cuando hablamos de prototipo de alta, que obviamente en el curso como tal de innovación no se toca, ¿por qué? Porque cuando ya uno trabaja un prototipo de alta es porque prácticamente ya se va a fundar la startup y ya se ha validado como tal esa propuesta de valor como tal. ¿Listo? Ahora, hay algo que yo quiero comentarles en esta fase de prototipado, pues como tal de media. A veces uno ve que los comportamientos a nivel de clientes sobre lo que uno va a hacer es muy variante. O sea, siempre se comportan como una especie de campana de Gauss. Es curioso, o sea, es curioso que todos los productos o servicios que salen al mercado normalmente tienen este comportamiento en la gráfica, ¿sí? Casi todos tienen esta forma, pues, de campana. Y ahí es donde tenemos que aprovechar en algún momento, ¿sí? Ustedes van a encontrar todo tipo de clientes, ¿sí? Van a, como tal, encontrar los clientes que le llaman los innovadores. Los innovadores son ustedes mismos, el equipo de trabajo, sus amigos, sus contactos, que también están metidos en el mundo de la innovación. Esos van a ser sus primeros clientes, ¿sí? Y ahorita les voy a decir cómo lo podemos hacer. Luego, se supone que a futuro van a llegar pues los clientes que quieren conseguir rápidamente eso, ¿sí? Como que son los privilegiados en conseguir ese producto o servicio, o lo que llaman los early adopters, ¿sí? Los adaptadores tempranos. Ahora, luego aparece un cliente que es cuando ya se vuelve masivo, ¿sí? Cuando ya se vuelve masivo tu producto o servicio, ¿sí? Los early majority, la mayoría temprana. Y lo que uno busca son productos o servicios que él siempre trate de conservarse aquí, ¿sí? En esta curvita. Pero
Si tu propuesta de valor no es muy buena, empiezan a aparecer otro tipo de clientes, son los que lo compran tarde, ¿sí? Y esos que lo compran tarde es porque, pues, por muchos factores. Obviamente, porque no han tenido conocimiento del producto. O segundo, porque ya no se ha vuelto tan masivo. Entonces empieza tus clientes a decaer, a decaer. Hasta que por allá los que empiezan a adquirir tu servicio son los que le llaman los rezagados, ¿sí? Que verdaderamente esos clientes son cuando ya tu producto, verdaderamente tu propuesta de valor no está generando ese beneficio y que muy poquitas personas están haciendo uso de él. Todo producto tiene ese comportamiento y puede volver a arrancar usted aquí, puede volver a repuntar, siempre y cuando usted constantemente esté, ¿qué? Innovando. ¿Por qué traigo a colación esta gráfica ahorita en prototipado de media? Pues precisamente porque es que esto tiene que ver mucho con el prototipado de media, ¿sí? Tiene que ver mucho con la forma en que yo voy a probar como tal mis prototipos a futuro, ¿sí? Es tanto así que los innovadores, como les dije ahorita, son mi equipo de trabajo, ¿sí? Es mi equipito. No hay nada más chévere que probar el producto uno mismo, ¿sí? Uno mismo, sus familiares de pronto más cercanos, su equipo, otros equipos de trabajo. Aquí vamos a trabajar, ¿sí? Y luego ya van a haber personas que van a tener como tal ese privilegio de darles como tal un acceso a ese servicio. Aquí donde aparecen los famosos early adopters, son las personas que se matan por conseguir por primera vez ese producto o servicio. En el caso de Apple, pues es un ejemplo muy normal que pase, que la gente pues hace filas y hace camping para poder comprar, ser los primeros en comprar un producto o servicio. Luego aparecen los famosos clientes mayoritarios cuando ya usted está posicionado, ¿sí? Es cuando ya usted está en esta parte de la curva y ya su prototipo está súper validado. Ya depende de usted como equipo de trabajo si va a mantener su propuesta de valor para que usted siga consiguiendo muchos clientes como tal. Y luego pues ya empieza, si usted llega a un nivel de estos y usted siente que sus ventas están bajando, es precisamente porque ya muy poquitos usuarios lo están usando y verdaderamente no están recibiendo o percibiendo su propuesta como tal de valor. Y finalmente, pues, lo que le llaman los rezagados, que ya son las personas que ya van a comprar tu producto, pero ya lo que compran ya está súper obsoleto, porque ya tu propuesta de valor, ya la competencia te absorbió o posiblemente no está cumpliendo lo que prometiste, ¿sí? Entonces, ¿esto por qué lo muestro? Porque es que esto va ligado con esta parte que yo quiero mostrarles. Nosotros aquí en el curso de innovación lo que hacemos normalmente, ¿sí? Ante situaciones normales, hacemos estos dos. Probamos nuestros prototipos dentro de nuestros equipos de trabajo, pero también tenemos la oportunidad de crear contacto con otras personas diferentes a los conocidos. Obviamente en esta situación que estamos, pues posiblemente vamos a estar validando nuestros prototipos de media entre nosotros mismos, porque aquí donde aparecen, pues, cómo yo los puedo identificar. Los innovadores pues pueden ser personas, nosotros mismos, empresas cercanas, o sea, las empresas de sus compañeros, que tengan una muy buena confianza, que tengan el dolor, obviamente eso es importante, ¿sí? Esas personas que tengan el dolor, que estén sufriendo lo que usted le está ofreciendo, obviamente, si no, pues no hacemos nada, que cumplan con el perfil del segmento de mercado que ustedes escogieron o el nicho. Los adoptadores tempranos son aquellas personas que están pues ansiosos por probar ese nuevo producto o servicio, que verdaderamente usted dice, uff, pucha, estas personas se mueren por tener esto. Y aquí es donde hay que aprovechar y las empresas cogen mucho dinero aquí, en los adaptadores tempranos. Porque son personas que tienen el dolor, son personas que cumplen con el mercado que estamos apostándole, pero son personas que van a hacer una transferencia en la vida real. Entonces, esta fase es el inicio de las startups, prácticamente. Cuando usted pone a probar su prototipo acá, entre su núcleo más cercano, y luego ya usted empieza como a tener personas que adquieren su producto o servicio, créanme que ahí para allá ya arranca como tal el concepto de startup, ¿sí? Y por ende, pues uno en estas fases iniciales, uno tiene que moverse en estos dos tipos. En su núcleo más cercano, ¿sí? Y en personas que de pronto verdaderamente tengan ese dolor y yo sé que necesitan con urgencia que yo les supla esa necesidad o problema. Y es por eso que aquí es donde entran los prototipos. Porque cuando uno está trabajando un prototipo de media, uno tiene dos tipos de prototipos. El prototipo alfa o el alfa tester o el prototipo beta, ¿sí? El prototipo alfa es lo que uno trabaja en el equipo de trabajo,
¿sí? Y ya vamos a mirar la definición de prototipo alfa. El prototipo alfa es todo lo que probamos aquí en el equipo constantemente. Probalo vos, probalo tú, probalo yo, ¿sí? Probalo tu familiar más cercano. Mira, mandémoselo al socio que está allá o al CEO de otra empresa para que lo pruebe, ¿sí? Pero cuando uno ya quiere y ya está súper validado tu propuesta de valor y ya tienes mejores funcionalidades, ahí sí podemos migrar a algo que llama prototipos beta, ¿sí? Que es donde ya el prototipo beta se puede vender, ¿sí? Es lo curioso. No necesariamente tenemos que llegar a un mínimo producto viable. El prototipo beta se puede vender y se puede ya como tal generar transferencias para eso. ¿Qué es un prototipo alfa? Pues vamos a primero a contextualizar. Lo que nosotros hemos hecho hasta ahora es un modelo funcional o un prototipo de baja, ¿sí? Con los bocetos, posiblemente a una escala, el modelado pues en 3D, el modelado 2D, ¿sí? Pero aparecen pues esos dos conceptos, el alfa y el beta. Normalmente un requisito importante del alfa y el beta es que los dos manejan escala 1:1, ¿sí? Es decir, escala real. Y obviamente su concepto varía. Porque cuando hablamos de prototipo alfa, es lo que le llamamos prototipo de baja resolución, el objetivo del prototipo alfa es validar la propuesta de ¿qué? De valor, ¿sí? Y eso es lo que yo quiero que hagamos con este prototipo de media, que las funcionalidades que le estén apostando a su propuesta de valor estén ahí funcionando, ¿sí? Y obviamente el prototipo de alfa tiene una misión también importante. Es como para medir la intención que tiene un mercado en poder adquirir este producto o servicio, ¿sí? Estas pruebas que uno hace con el prototipo alfa son pruebas muy rápidas, de concepto. Y obviamente pues no requiere que haya una inversión súper grande. Yo puedo crear un aplicativo sencillo ahorita y probarlo aquí en mi vecindario nomás. Esos son prototipos alfas. ¿Que tiene todos los errores del mundo? Sí, tiene muchos errores, pero al menos está funcionando el módulo principal para poder validar mi propuesta de ¿qué? De valor. ¿Sí? Al menos como tal está funcionando. Les pongo un caso de la empresa Tapsi. Tapsi, que obviamente ya se fusionó con Easy Taxi. Ellos cuando crearon su prototipo alfa, fue muy curioso. Su aplicativo era súper feito. Simplemente tenía un botoncito que se llamaba pedir taxi, tenía una cajita de texto donde el usuario colocaba la dirección de correo o la dirección bugueña, como dice uno vulgarmente, y cuando la persona presionaba ese botoncito de la aplicación, lo que hacía ese mensaje es que le llegaba a la bandeja de entrada de Gmail de uno de los chicos. Entonces uno de los chicos cogía y decía, y cogía manualmente y llamaba al taxista, vea, hay una persona parada en tal lado, vaya por ella. Y así funcionaba. ¿Funcionaba su propuesta de valor? Sí, porque su propuesta de valor era taxis al instante, o sea, taxis a toda hora. Era su propuesta de valor. Y no tenían pues los super servidores, no tenían los super recursos, pero al menos ese berraco botoncito, cuando la persona digitaba la dirección y le daba a pedir taxi, la persona no le importaba dónde llegaba esa información, lo importante es que le llegara su taxi. Y eso lo cumplía. Y eso fue su primer prototipo como tal de alfa que sacaron. Ah, que todavía no tenía métodos de pago, no, no tenía módulos de pago, no tenía módulos como tal de históricos, pero al menos por ahora estaba cumpliendo su función ¿qué? Principal. Eso es lo que le llaman a uno un prototipo alfa. Y eso que ellos se mantuvieron así mucho tiempo, porque ellos llegaron hasta un prototipo beta con eso mismo. Lo que pasa es que el prototipo beta, la diferencia es que, aparte de validar la propuesta de valor, ya tiene más funcionalidades y normalmente aquí ya posiblemente hay transferencias de dinero o algún tipo de transacción con tu producto o servicio, ¿sí? Aquí donde ya las características empiezan a evolucionar un poquito más y ya los errores son mínimos. O sea, los errores que hay como tal son mínimos. De pronto hay módulos que están deshabilitados y al menos la propuesta de valor está funcionando como tal, pero aquí ya puede haber transferencia de dinero por lo que están pagando por ti. Windows hace esto, Windows, muchos de los sistemas operativos lo sacan en forma que beta hasta luego llegar a un producto más viable, ¿sí? Y trabajar con prototipos de beta no está mal. El problema es que a la medida que tú vas adquiriendo clientes, te obliga a que poco a poco pues, vayas evolucionando a un producto ya mínimo viable, que ya vamos a mirar qué significa eso, qué significa producto mínimo viable. Entonces sabemos que en este tipo de prototipos de medida existen dos tipos que son prototipos alfa y prototipos beta. Vamos a arrancar por acá.
y vamos a ver qué tanto logramos llegar acá, aunque no es fácil llegar a un prototipo beta porque muchos de los módulos tienen que estar funcionales. Aquí al menos solamente pido que tenga la propuesta de valor clara, que funcione solamente su propuesta de valor. Como les digo, en el caso de las plataformas de servicio, se les va a facilitar un poquito más. En el caso de las personas en estas circunstancias que están trabajando con productos físicos, aquí donde pues tienen que empezar a generar interacción en su simulación para poder pues que haya un mejor entendimiento del mismo, porque obviamente las personas que están trabajando con productos físicos es mucho más difícil en este momento como tal trabajar pues algo ya de laboratorio, pero se pueden hacer simulaciones de programación, se pueden hacer simulaciones de algún código, se pueden ir haciendo cosas pues ya más funcionales que poco a poco pues nos vayamos acercando al prototipo pues, alfa. Luego que tenemos un prototipo beta, aparece un concepto que se usa mucho en innovación y que aquí es donde ya pues, nace la startup. Aquí es donde ya verdaderamente se puede fundar la startup. Cuando ya pasamos de los prototipos anteriores a algo que se llama el MVP. El MVP significa producto mínimo viable. Y cuando se llama producto mínimo viable, ¿qué significa? Es que usted ya testeó con el usuario, ya tiene transferencias mínimas como tal por él, ya algunos usuarios están adquiriéndolo, ¿sí? Y al menos está validado por los usuarios. Y cuando aparece con producto mínimo viable, ¿por qué es? Porque es que ya usted está empezando a generar una rentabilidad por eso. Aquí es por eso que muchos de los requisitos, muchas veces de las convocatorias que saca el gobierno, de las convocatorias que saca, por ejemplo, algunas instituciones, a uno le piden es un MVP. Cuando ustedes escuchen que le piden un MVP, es porque ya su prototipo está validado con usuarios reales, con sus usuarios que están haciendo una transferencia por lo suyo. Si no, todavía se encuentra en fase de ¿qué? De prototipo alfa y posiblemente prototipo beta, ¿sí? Lo que uno busque con el MVP, muchachos, es que ya haya una transferencia por su usuario, por su servicio. Cuando ustedes vean que su MVP verdaderamente está generando una atracción como tal, con su usuario, con su contexto, con su segmento, y ahí para allá usted sí decida como tal fundar su startup, ¿sí? No antes. ¿Por qué? Porque cuando tú la formas, tú puedes tener tu equipo de trabajo antes, ¿sí? Pero cuando ya uno tiene transferencias, ya tiene de pronto inversiones chiquiticas, te obligan obviamente a hacer una fundación como tal de tu empresa, ¿sí? Y aquí es donde ya empiezan pues a crear los famosos socios reales. Y al final del tiempo, pues posiblemente ese MVP, cuando ya se posicione pues en el mercado, pues ya la gente lo va a identificar como un producto normal del mercado, reconocido, y que usted obviamente constantemente está haciendo mejoras, está haciendo como tal nuevas adecuaciones para poder mantenerse ahí en el tiempo. Estas son las fases normalmente que uno ve en innovación del tema de los prototipos. Empezamos por aquí, prototipo de baja, ¿sí? Conceptos. Elegimos uno. Ahora tenemos que apostarle a ese prototipo alfa, ¿sí? ¿Y qué es el prototipo alfa? Validar la propuesta de valor. ¿Con quién? Con la función más importante que ustedes consideren de su aplicativo, de su producto físico, para poder hacerlo. Y obviamente las pruebas que se van haciendo nomás en el equipito de trabajo, entre nosotros nomás, ¿sí? Prototipo alfa. Luego ya, si podemos, si tenemos obviamente el tiempo para hacerlo, podemos generar otras funciones importantes para el prototipo beta, ¿sí? Le vamos añadiendo otras funcionalidades, pero siempre y cuando yo ya tenga claro que la función principal la está haciendo, ¿sí? Y ya a futuro, para que lo tengan claro, y yo les muestro esto porque yo sé que ustedes van a salir con esta mentalidad, ¿sí? Con esta mentalidad de crear cosas. Y luego, ya teniendo el MVP, esta palabra se usa muchísimo, muchísimo. O sea, cuando esté metido en este mundo de la innovación, la van a escuchar muchísimo. Entonces, que en Shark Tank le piden mucho a la gente el MVP, ¿sí? El MVP. Al menos ya tenés usuarios. Mínimo, sí. No importa cuántos tengas, pero al menos alguien ya pagó por tu servicio, por tu transferencia de conocimiento, por tu plataforma, por tu físico, etc. ¿Listo? Y lo que uno busca es que ya pues crezcamos y ya eso que esté prototipo pues ya se vuelva un producto ya como tal mundial, nacional, regional, escalable. ¿Listo? Entonces, esas son las fases que nosotros normalmente trabajamos en innovación, por ende, nosotros vamos a estar fuertemente trabajando aquí, prototipo alfa, y que Dios mediante, ojalá
¿sí? Dependiendo pues cómo los equipos se muevan, la dinámica de los equipos, podamos ir llegando poco a poco pues, a un prototipo como tal, beta. Ahora, Profe, dime. esos prototipos, o sea, digamos, cada miembro del equipo hizo sus propuestas, ¿no? Sí. Pero entonces, este prototipo de media también cada miembro del No, equipo lo no, va a no, hacer no. o ya se hace la No, no, no. selección. Ya se hace la selección con base a lo que hicimos. Supongamos que usted, cada uno de su equipo hizo esto, ¿no? Hizo su De ahí modelo, sale la Sí, hibridación, ¿no? hizo la hibridación, su modelo funcional, lo que sea. Pero con base a la retroalimentación que ustedes recibieron, ustedes vieron que algunas personas les dijeron, vea, recomendamos mezclar esta idea con esta. Algunas personas sí le dijeron, no, me gustó más la de esta. Ustedes toman la decisión. O sea, lo del panel de expertos lo quise hacer para que ustedes escucharan otras opiniones de fuera del equipo, ¿sí? Que para que verdaderamente ustedes digan, uy, mira, nos dieron esta recomendación acá, vámonos por esta, ¿sí? Pero al menos ya tiene que haber una ganadora. A esa ganadora es que todo el equipo ahorita va a colocar todo el esfuerzo para poder llegar a ese prototipo que alfa. de media. ¿Listo, Laura? Sí, profe. Entonces aquí donde vamos a empezar a Profe, qué trabajar. pena. Dime. Una pregunta, para ese prototipo de media en cuanto a aplicaciones, ¿cómo se calificaría o qué? Todo el equipo, es un trabajo en grupo, ya todo es grupal, la nota final es grupal. No, 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 me refiero en cuanto al el entregable. Ah, se califica, es que tenemos que probarlo en un dispositivo, lo que se haga, la programación. Ya. O sea, Ya la toca hacer función. la Yo tengo APK. una pregunta Exacto. Dime. en cuestión a los prototipos que son Físicos. reales, por decirlo Físicos, así, ajá. físicos. ¿Cómo vamos a hacer, digamos, porque en este Supongamos, momento no hay manera, digamos, de encontrar los materiales, cosas claro, así? precisamente lo que está diciendo. Entonces, ahí es donde hay que mejorar más la simulación que ustedes tienen de su modelo inicial, en donde ya muestren una simulación más iterativa, donde muestren más las funcionalidades, ya no es tan estático, sino que muestre como una especie de animación de lo que puede llegar a ser. O sea, profe, es decir, buscar de alguna manera una aplicación virtual donde podamos simular que eso está funcionando. Sí, claro, que podamos, por ejemplo, en el caso tuyo, Victoria, ¿cuál fue la idea que se perfiló más, por ejemplo? No, pues no hemos hablado muy bien de eso. Bueno, tienen que hablarlo. Supongamos que sea, no sé, sea la de Brian Gutiérrez. Pues en el caso de Brian, recuerdo mucho que su modelo tenía temas de electrónica, ¿cierto? Tenía temas de programación, tenía temas de dosificación. Uno puede hacer simulaciones ya de la parte electrónica, sí se puede hacer. ¿Sí? Sí, profe. En el caso, por ejemplo, de Aura, ¿sí? Que Aura están manejando pues lo del tema del secado, ¿cierto? Sí, profe. Ahí es más complejo el asunto porque pues sabemos que es algo en el campo. Entonces, en el caso, ella me mostró pues un diseño bien chévere, pero ahorita lo que ella se va a preocupar es empezar a generar todo esto que les dije en los consejos iniciales. Ella va a empezar a mirar, me devuelvo por acá, ella va a empezar a mirar los materiales con que van a ser hechos, ella va a empezar a mirar los proveedores, ¿sí? En su equipo de trabajo, obviamente. Va a mirar, pues, cómo podemos generar una simulación un poquito más interactiva, ya no tan estática, en donde muestre, pues, como tal, la potencialidad. Como les digo, para las personas que trabajan sin pandemia, cuando estábamos sin pandemia, obviamente explotábamos muchísimo los laboratorios de la universidad, ¿sí? En este caso, pues, nos toca llegar a un nivel de simulación un poquito más avanzada a los casos físicos. Para los casos que son plataformas, como me preguntaba el compañero ahorita, es muy chévere, tienen un beneficio muy grande, es que con cualquier funcionalidad de programación que yo quiera hacer, puedo llegar a un prototipo como tal de media. Entonces aquí es donde yo quiero darles un consejo inicial, porque esta semana vamos a hacer un taller de prototipado. Esta es la introducción del taller de prototipado. Luego yo les voy a enseñar pues cómo podemos llegar a hacer cosas de programación básicas que les pueda servir a ustedes, cómo pueden simular un poquito de funciones. También les quiero mostrar algunos software en electrónica para las personas que están trabajando con electrónica, que les pueden servir mucho para llegar a este prototipo que alfa. Pero algo que yo quiero que tengan claro, muchachos, y esto es para todos. Traten de las personas que están trabajando con hardware, que están trabajando con temas físicos, con tarjetas electrónicas de pronto, siempre trabajen con hardware libre.
ustedes, muchachos, y les digo con todo el consejo del mundo, con toda la sinceridad, no hay nada más chévere que trabajar con software y hardware libre. ¿Por qué? Porque tú no tienes que pagar una licencia a esa empresa y nadie tampoco, cuando tú comercialices tu producto, te va a poner el problema, ¿sí? Si nos ponemos desde ya a pensar en que todo lo que queremos hacer, vamos a trabajar con el tema libre, en el caso de las plataformas, Android se ayuda mucho en eso, pero por eso es que hay muy pocos programadores en iOS, porque para poder trabajar en iOS, ahí sí ya la plataforma es un poquito más que más cerrada, ¿sí? Pero hay que hacerlo en algún momento, porque cuando ya uno lanza, Profe, qué pena. dime, O sea que cuando comencemos a realizar la APK, pues yo empiecen por podría lo libre, solicitar por lo como una libre. reunión con usted. Sí, vamos a hacer, como les digo, vamos a hacer esas reuniones personalizadas para poder ya avanzar muy fuerte en el tema funcional de sus plataformas o sus productos físicos. Pero yo quiero antes de hacer eso, que tengan en cuenta este concepto. Todo lo que trabajen ahorita en el prototipo de media, traten de trabajarlo con fuentes libres, con código abierto, con todo lo que le llaman el open source, ¿sí? Tanto a nivel de hardware como a nivel de ¿qué? De software. Todas las empresas, muchachos, primero arrancan con plataformas libres. Luego, ahí sí, migran a todo lo que es iOS y plataformas pues ya un poquito más pagas. Entonces, eso es un consejo que yo siempre les doy a las personas que empiezan a arrancar esta parte de prototipo de media, ¿sí? Arranquen conociendo cuáles son sus materiales que podrían ser open source, que no tengan que ustedes pagar por eso, sino que antes le van a pagar a ustedes por eso y que realmente no tengan problemas de licencia. Porque es que, les pongo un caso, un ejemplo. Yo conozco personas que están en prototipo de media y quieren trabajar con software licenciados. Por ejemplo, un MATLAB. Un MATLAB es un programa licenciado y MATLAB me permite hacer cosas muy chéveres. El problema es que cuando yo quiero comercializarlo no voy a poder, porque para poder comercializarlo necesito que la persona también me pague licencia. Entonces, ahí es donde va a ser la rentabilidad, ¿sí me entienden? Entonces, siempre de un principio, ya sea para las personas que están trabajando con la parte de hardware o las personas que van a trabajar con la parte de ¿qué? De software, piensen desde un inicio que ustedes van a manejar todo el tema de hardware y software libre, ¿listo? Eso es algo que les quiero dar a ustedes, que lo tengan muy en cuenta al momento de que ustedes estén seleccionando aquí en esta fase, estén seleccionando sus materiales con los que van a trabajar. Ah, que profe, mira que hay un material que sí, eso toca pagar por eso, pues ahí no hay nada que hacer, porque es la única persona que lo hace o el único proveedor que lo tiene, ¿sí? Pero lo que uno busca, muchachos, es minimizar como tal los costos para que verdaderamente la tecnología sea un poquito más asequible, ¿listo? Entonces, en el caso de las plataformas y de los productos físicos que cada uno tiene, ¿sí? La idea es que ustedes este jueves que nos vamos a ver, tengamos claro cuál es la idea ganadora. Cada equipo pues, va a debatirlo, ¿sí? ¿Cuál es su idea ganadora? ¿Con cuál se van a ir? Porque de aquí en adelante ya no van a haber entregas individuales, ¿sí? Ya de aquí en adelante todo sigue siendo que grupal, 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 grupal. Hasta Profe, que llegue. perdón, Dime. ahora que estás hablando de eso, ¿cómo va a ser la nota del segundo corte? La segunda corte ya la estoy terminando, es nota individual y nota grupal, exposición, la rúbrica que ellos me enviaron los chicos que están evaluándolas a ustedes y los prototipos que yo revisé individuales de cada uno cuando me los entregaron. Pero también teníamos que mostrarte la matriz o No, esa. porque ya eso está en las carpetas, ya yo miro todo el material de las carpetas. Ok. Ve, profe, Dime. em, digamos que, supongamos que con mi grupo escogemos la propuesta que yo propuse. Ajá. Entonces, si digamos yo puedo realizar ese prototipo pues con un Lego, o sea, Ajá. con Legos, Sí. se puede, o sea, en lugar de hacer eso como en un programa o algo así, Sí, se puede también. o sea, hacer como un video para mostrar la funcionalidad. Se puede hacer también. Listo, profe. No hay problema. Con tal que esté la funcionalidad. Bueno, profe. ¿Listo? Bueno, entonces tengan en cuenta esta primera fase antes de ponerse a pensar. El primer requisito, muchachos, al jueves que viene, es que tengan claro cuál es la solución que se van a ir de aquí en adelante. ¿Listo? Y obviamente, para empezar a construir nuestro plan de implementación para el prototipado. Yo les mostraré pues cómo lo construimos, ¿sí? Pero tengan en cuenta estos puntos. Vayan mirando cuáles serían sus necesidades de esa idea que ganó del equipo
¿Cuáles serían como esas características principales para poder cumplir mi propuesta de valor? ¿Cuáles serían las más o menos? ¿Cuáles serían las que de pronto por ahora no importan cumplir? Luego ya las colocamos. Recuerdo mucho, por ejemplo, en el caso de Ana y Ángela y compañía, que ustedes dentro de sus plataformas tienen muchas funcionalidades, ¿cierto? Tienen bastantes funcionalidades. Pero obviamente aquí tienen que hacer un filtro para poder poco a poco ir llegando a la principal, porque pues no tenemos todo el tiempo para poder lograrlas hacer todas, ¿listo? Tengan en cuenta, por ejemplo, los costos, ¿sí? Los costos. Tengan en cuenta los materiales, los proveedores, la competencia. Y eso lo vamos a hacer pues con algo que se llama plan de implementación. Ese plan de implementación es algo que me tiene que entregar el equipo, ¿sí? Y ese plan de implementación es las responsabilidades que cada uno va a tener en el equipo, ¿sí? Y eso es lo que yo voy a también a evaluar. Bueno, un ejemplo, si alguien está trabajando en la marca, bueno, muéstrame pues los avances de la marca, mostrarme los avances de la parte de hardware, mostrarme los avances de lo financiero, ¿sí? Entonces tienen que tratar de distribuirse muy bien esas actividades dentro del equipo, ¿sí? Para poder de que verdaderamente funcionemos y así es que funciona pues un equipo como tal emprendedor e innovador. ¿Listo? Y luego ahí sí ya pasamos pues como tal a hacer esto que les dije ahorita, tratar de que nuestro prototipo alfa lo empecemos a probar entre nosotros, los innovadores, ¿sí? Y por ende, el objetivo principal de este corte es este, que podemos llegar a cosas beta, ojalá. Yo en este curso he llegado a cosas beta, pero pues obviamente con todas las circunstancias, pues bien, del ambiente, de la situación actual, pero pues yo creo que en estas circunstancias, siendo muy honesto, siendo muy responsable también con la toma de decisiones, yo creo que vamos a llegar bien aquí al prototipo alfa. ¿Listo? ¿Alguna duda, pregunta que tengan, muchachos? Profe, o sea que para este jueves es como tener decisiva la idea final y Sí, pues ir viendo quién se exacto. encarga, pues cuáles son las fortalezas de cada uno de nosotros. Exacto. Yo les voy a pasar un formatico que yo uso normalmente en esto que le llamo plan de implementación. Yo les quiero compartir el que yo uso en mi equipo de trabajo, pero por ahora vayan trayendo como esos perfiles o esos roles por ahora, que la idea es que los llenemos entre todos, ¿sí? Y vayan mirando pues por qué su idea ganadora. Obviamente ya tienen fundamentos, ya tienen algunos tips por qué esa idea. Y ya con eso ya arrancamos como tal nuestro taller de prototipado, como les dije. Hoy arrancamos con esta introducción que era conocer qué es un prototipo de media, los consejos, normalmente cómo probamos un producto, ¿sí? Cuáles son nuestros clientes iniciales, porque es que uno cree que sacar un producto ya es conseguir acá, llegar aquí, a la cúspide, no. Uno tiene que arrancar, como les digo, que lo testee uno mismo, en las propias familias, a los amigos más cercanos. Y luego cuando ya llega el voz a voz, pues a futuro uno llega pues a unos compradores que realmente lo necesitan urgente, ¿sí? Y el objetivo, como te digo, de este corte va a ser este que tenemos acá, nuestro prototipo de baja, donde ya la funcionalidad principal debe estar, ¿listo? En el caso de las plataformas, al menos que yo me diga, profe, mira, instalate este APK, mete aquí y al menos la función principal que usted quiere cumplir la hace. ¿Listo? Ya con eso quedamos muy bien en este curso de innovación. ¿Por qué? Porque ya luego el equipo de trabajo decide mejorar su prototipo para llegar a un beta y finalmente, cuando ya empieza a conseguir sus usuarios, ya se le llamaría que MVP. Y a partir de ahí ya ustedes pueden fundar como tal su startup si así lo desean, ¿sí? Yo veo mucha potencialidad aquí en el equipo. Es tanto así que hubo un comentario muy interesante y bueno, tal vez por lo rápido que teníamos que hacer el ejercicio, pero muchas de las personas que nos acompañaron ahí, bueno, el día jueves, el viernes me acompañó un chico que tiene una empresa en Francia, él es colombiano, se fue a Francia y montó una empresa como una especie de fruver, de frutas y hace entregas de frutas a domicilio con plataformas de servicio en Francia, donde la fruta, ustedes saben que la fruta es súper costosa y la fruta es escasa y la fruta como la nuestra no hay más. Me gustó mucho porque él decía una frase muy interesante. Él decía, esta es la oportunidad para que verdaderamente ustedes cuando egresen de la universidad pues tengan sus contactos y que verdaderamente ustedes se den cuenta que pueden hacer cosas. Uno de los chicos que nos acompañó también el jueves, él es el duro pues
Me da risa porque cuando él se presenta, él lo dice de una forma muy chistosa, pero como no hubo tiempo a presentar, él tiene varios bares aquí en Cali, ¿sí? El tema de entretenimiento. Él tiene varios bares y también tiene un negocio en el tema de entretenimiento, ¿sí? Trabaja mucho en entretenimiento y por decirlo así, es el dueño de casi el 80% de los set shops que hay en Cali. Y el otro chico que estaba ahí, él trabaja con Innovatools. Innovatools es una empresa de servicios que lo que hace es ofrecer servicios de mecanizado para piezas en impresión 3D a las industrias. Trabaja pues con los ingenios azucareros. Y esos comentarios que ellos me decían fue muy chévere. Por ejemplo, decían que por favor les transmitiera que siguieran, ¿sí? Que el hecho de que esto sea una actividad académica, a la final, créanme que su producto puede pivotear. ¿Y qué significa que su producto pueda pivotear? Que fácilmente, supongamos que ahorita estamos validando un insight, ¿cierto? Y que cuando ustedes decidan de trabajar, salir adelante con esto, posiblemente pues su insight pues cambie, pero la ventaja es que ya tienen un background, ¿sí? La ventaja es que ya tienen una metodología, que la ventaja es que ya tienen cómo verdaderamente empezar a gestionar algo. Entonces, ojalá, y yo siempre le digo a los equipos de trabajo en estas fases, ojalá ustedes puedan seguir sus contactos, hay mucho potencial y que puedan seguir con esto, ¿listo? Entonces, ya para finalizar, entonces, tareita, el jueves, cada uno al menos ya me diga, profe, mi equipo va a hacer este, mi equipo va a hacer este, mi equipo va a hacer este, los roles más o menos van a estar distribuidos así y empezamos a construir nuestro plan de, como tal, de implementación, ¿sí? Este famoso plan de implementación. Y ya empezamos con las asesorías personalizadas para atacar cómo vamos a hacerlo, ¿sí? Aquí donde algunos grupos les voy a explicar, pues posiblemente cositas de Android, algunos grupos les voy a explicar cositas de electrónica, algunos grupos, y si obviamente, si yo no me las sé, porque pues no me las sé todas, tendría pues el mentor específico. La idea es que lleguemos a un nivel que la funcionalidad se pueda hacer, ¿listo? Obviamente van a tener todo mi apoyo en esta fase también, pero también quiero que ustedes saquen su potencialidad que tienen en su tema experto, ¿sí? Yo sé que cuando uno está en la universidad uno se vuelve bueno para algo, ¿sí? Uno no es bueno para todo, pero al menos uno dice, pucha, yo con los números soy buenísimo, póngame las finanzas a mí que yo soy bueno en eso, o póngame a programar que yo soy bueno, o póngame a hacer toda la parte de diseño, apariencias, estético formal, que yo soy bueno en eso. Aprovechen, sean sinceros con sus roles y créanme que esto lo sacamos adelante. ¿Listo, muchachos? ¿Alguna otra cuestión, Sí, pregunta? profe, listo. Profe, supongamos que, o sea, no dimos como con el chiste de realizar el prototipo en 3D y que pues uno pueda mostrar la funcionalidad. Exacto. Entonces, Exacto. Entonces, por ejemplo, ahí donde yo entraría, yo les digo, bueno, los chicos del equipo de Aura, entonces, bueno, supongamos que no podemos llegar a un nivel muy avanzado de simulación. Entonces, yo les mostraría otra simulación que tenga que ver con el sensado de las temperaturas. Les enseñaría cómo hacer eso, por ejemplo. Cómo podrían avanzar en el sensado de las temperaturas. Al menos una función importante es esa, ¿no? Registrar el valor de qué? De la temperatura. de la temperatura y la humedad. Y de la humedad. Principalmente. Eso lo podríamos avanzar. Que eso es un aspecto electrónico, ¿cierto? Eso es un aspecto electrónico. Y eso lo podemos avanzar perfectamente sin tener los elementos. Listo, profe. Entonces, ahí es donde van a estar obviamente las asesorías personalizadas. Ahí es donde estaba la clave. En donde yo a cada grupo le voy perfilando qué es lo que quiero que me entreguen a nivel funcional, ¿sí? Obviamente, teniendo, como les digo, toda la responsabilidad del caso en el sentido de que los alcances, ¿sí? Hasta qué alcance podemos tener por cada equipo de trabajo y como les digo, soy muy sincero en eso, ¿sí? Yo sé hasta dónde podemos llegar, ¿listo? Listo, profe. Bueno, muchachos, entonces de igual forma, este jueves también les comparto las notas a ustedes, les comparto pues cómo quedaron las notas de este corte, ¿sí? Con la evaluación pues de cada uno, sus proyectos y les entrego todo eso, ¿listo? Listo, profe. Entonces, igualmente muchas gracias a todos. Ya saben, tareita, reúnanse en su equipo, definan y con esa nos vamos, ¿listo? Listo, profe, gracias. Bueno, Listo, entonces, Gracias. igualmente muchas gracias por la actividad de la clase pasada, muy bueno, muy responsables todos pues que cumplieron, ¿listo?
Profe, yo tenía una duda, pero ya es más como respecto a mi grupo. Dímelo. O sea, nosotros hicimos pues la presentación y eso, pero no vimos como que como los jurados tuvieran un Sí. enfoque hacia uno solo, sino que ellos recomendaron pues que tuviéramos en cuenta como los costos Ajá. y Ellos pues es que ellos me entregaron una rúbrica a mí, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo les voy a mandar como ahorita se los mando que les pueda servir como de toma de decisiones, ¿no? sí, Entonces, profe. ellos hicieron una rúbrica y colocaron como a consenso todas las ideas y evaluaron pues creatividad, evaluaron propuesta de valor, evaluaron pues innovación, evaluaron escalabilidad y hicieron como una tablita y ellos sacaron pues como una idea ganadora. Entonces, esa se las voy a enviar ya mismo a ustedes para que la vean, ¿listo? Listo, profe. Pero sí lo hicieron, sino que obviamente al final, por tan el tiempo, yo les decía que hicieran como una recomendación general. Listo, muchachos. Entonces, Bueno, profe, igualmente, gracias. muchas gracias por todo y nos estamos viendo pues el jueves. Hasta luego, profe, que esté bien. Dale, Santiago. Gracias, profe, hasta luego. Dale, mijo. Dale, Diego. Chao, profe. Chao. Hasta luego, profe. Chao, Camilo. Chao, Mateo. Chao, profe. Chao, John. Hasta luego, profe. Chao, Murillo.